herramientas que te van a ayudar a encontrar el centro en elementos con punto de fuga, a cómo posicionar patrones dentro de la perspectiva y cómo vamos a tener que pensar en 3 dimensiones. Y es bastante sencillo. Cuando tenemos cualquier elemento, por ejemplo este de aquí, podemos llegar a posicionar en una caja. Sobre todo piensa en el packaging de cuando te envían un paquete a casa, que todo al final está en un cuadrado. Lo importante es hacer ese cuadrado lo más justo para el elemento que queremos dibujar. En este caso, lo que dibujaríamos sería un cuadrado haciendo la línea esta excedente y luego le recortaríamos este trocito de aquí. Para eso es tan sencillo como, por ejemplo, en estas líneas de aquí, yo ahora mismo tendría este rectángulo aquí y aquí lo único que tendría que hacer siguiendo las líneas de punto de fuga, crear esta distancia y crearle estos 2 surcos interiores. Con esto ya tendría mi elemento posicionado lógicamente con una proporción diferente, ya que lo he hecho de una manera rápida, pero ya tendría como mi elemento en un momento dentro de un cubo y plasmado en ya las 3 dimensiones, simplemente siguiendo estos patrones que hemos ido creando hasta el momento. Que esto hace que dicho elemento esté junto a todos los elementos que sigan esa perspectiva que hemos dibujado. Por ejemplo, aquí lo que tendríamos serían varios edificios y en vez de recortar todas las partes superiores de las terrazas o las partes entrantes, ventanas, etc., lo primero que he hecho es crear un rectángulo el cual va a ocupar todo el exterior de nuestro edificio y a partir de ahí ya más adelante le iría poniendo todas las ventanas, le iría recortando la parte superior para añadirle los salientes, etc., y utilizando siempre las líneas de punto de fuga para que tenga una perspectiva y unas proporciones adecuadas. Dichos elementos, cuando los ponemos en un cubo, recuerda que tenemos que entender que dentro de la perspectiva van a estar posicionados y se van a ver desde arriba, desde abajo o incluso desde el centro, como hemos hablado en el primer vídeo. En este caso, aquí veremos la parte inferior si el elemento está por la línea del horizonte por encima, aquí la parte superior y aquí ninguna de las dos. Esto lo tendremos que tener en cuenta para crear nuestras cajas y dibujarlas en nuestro escenario, saber dónde está posicionado en referencia a otros elementos. Por ejemplo, si yo tengo un coche que estuviera salido o incluso aún un poco por detrás de esta línea de edificios, tendría que simplemente tirar esta línea más larga para encontrar una línea en la cual sepa que detrás de esta línea todos los elementos van a estar como aún no sobrepasando dicha pared de edificios y por delante van a estar sobrepasando. Entonces, si medio coche estuviera por delante, lo que tendría que hacer es aprovechar este rectángulo de aquí, que está más o menos a la mitad, para crear dicho coche. Aquí ya lo tendríamos de una manera rápida, un rectángulo en el cual luego yo puedo crear el coche con las maneras que ahora te voy a explicar. Lo importante cuando dibujamos es pintar también las líneas que hay detrás, sobre todo cuando estamos empezando. Dibuja todas las líneas que necesites para luego poder, con el tiempo a la que te acostumbres, simplificar. ¿Qué significa? También vamos a poner líneas que estén detrás de elementos que ya hemos dibujado, que incluso bloquearían esta ilustración, o incluso las líneas del punto de fuga que hay detrás de este cubo. Tenemos estas líneas, la línea de aquí detrás, también tenemos que dibujarla para poder visualizarlo mucho mejor estas 3 dimensiones en nuestro papel. Y esto lo que hará que cualquier elemento, por ejemplo el coche, si ahora mismo esta caja hiciéramos que la imagen que se ve desde ese lado se imprimiese, lo que tendríamos serían 6 lados, los cuales aquí tendríamos estos 4 que serían 1, 2, 3 y 4 y el frontal y el de atrás. En estos lados nos va a decir dónde tenemos que recortar nuestro cubo. Por ejemplo, aquí va a tener esta forma de aquí y este ángulo. Entonces, a partir de aquí podemos ir cortando e ir creando estas ilustraciones. A poco iremos dibujando esta forma de aquí en esta zona de aquí. Haremos una línea y a partir de aquí iremos encontrando estos puntos de referencia para saber en qué altura está cada elemento y cómo dibujarlo. Esto, al ser un elemento uniforme como un coche, en el otro lado dicho coche va a tener la misma forma. Entonces aquí podemos hacer con estas líneas de punto de fuga, dibujarlas hacia el otro extremo del cubo. Que esto, si ahora lo pasamos en gran escala,
se vería de esta manera. El coche estaría como atrapado dentro de este cubo, en el cual si lo vemos de este lado sin ver las otras esquinas veríamos esta ilustración, desde detrás esta y desde el otro lado esta. Estas imágenes las vamos a desplegar y las vamos a dibujar en nuestro cubo para llegar a sacar todos estos elementos. Lógicamente estas proporciones las he hecho aleatorias, entonces no tienen un poder específico, no es el mejor coche del mundo, pero simplemente teniendo este lado, si yo ahora estas líneas de aquí las paso hacia el otro punto de fuga, y de esta manera tendríamos el coche ya ilustrado de una manera sencilla, con todos los detalles del coche de una manera mucho más fácil, sin detallar y sin dar volúmenes exagerados ni líneas de 45 grados, etc. Si quisiéramos hacer una línea de 45 grados como hemos hecho aquí, esto en vez de buscar la línea de punto de fuga en esta, simplemente hemos hecho como un corte dentro de este cubo en el cual entra nuestro coche. Así que gracias a eso hemos podido dibujar un coche, ya sea más bueno o más malo, con perspectiva. Entonces tenemos que aprender qué líneas como esta de aquí o esta de aquí son las más interesantes para encontrar el punto de fuga. Incluso las dos alineaciones de las ruedas es una línea que nos va a ayudar mucho, porque siempre, sobre todo las de atrás, tienen que estar perpendiculares al coche para que el coche vaya recto, y aquí encontraremos este punto de fuga y el retrovisor, el parabrisas, etcétera. Encontrar elementos que nos ayuden a buscar estos dos puntos de fuga en nuestro escenario, y a partir de ahí simplemente será ya añadirle más detalles, redondearle, ponerle luces, sombras, y ahí ya sacaremos una ilustración mucho más interesante y mucho más resultona. Pero gracias a esto, lo que nos va a ayudar sobre todo es tener una línea en la cual vamos a poder dibujar más coches que estén alineados. Entonces, si yo sigo esta línea, a partir de aquí lo que puedo hacer es dibujar más coches. Aquí hago otro cuadrado, aquí yo puedo dibujar otro coche más, me lo invento ahora de cero, no estoy aplicando las líneas exactas ni nada. Pero aquí ya tendríamos otro coche, el cual estaría justo detrás de este. Y aquí, si hiciera otra línea, podría tener otro, el cual estuviera justo detrás. Y al tener estas líneas de referencia, todo elemento que ponga en esta línea de fuga va a estar alineado con este. Y si ahora mismo dibujo otro en el lado izquierdo, utilizando estos puntos de fuga, aquí dicho coche va a estar completamente paralelo a nuestro coche inicial. Y esto es lo que nos va a permitir añadir elementos, ya sean coches, ya sean personajes. Si yo ahora, por ejemplo, aquí le pongo un cuadrado, esto podría ser el espacio de una persona en una caja. Para hacer esta distancia que sea igual en cada elemento, hay una técnica muy sencilla que también nos va a ayudar a encontrar el centro de todos los elementos, ya que en este cuadrado de aquí, yo ahora mismo no puedo medir esto y decir, vale, esta línea, si la mido, la mitad de la línea está aquí. Esto no sería el centro de nuestro elemento, ya que al tener una perspectiva, este espacio que hay aquí es más largo que la misma distancia si la cogiéramos en este espacio. Esto es más corto que esto, aunque visualmente lo veamos del mismo tamaño. Eso lo que hace es que cada elemento, cuanto más lejos lo pongamos, se hace más pequeño. Así que no podemos coger una regla y aplicar las medidas de nuestro personaje directamente para encontrar las mitades y hacer que los elementos estén de una manera equidistante. Lo que vamos a tener que aprender también es cómo encontrar el centro de cualquier elemento en una perspectiva. Y para ello lo que vamos a utilizar simplemente es trigonometría. No te asustes, simplemente en un cuadrado, en cualquier cuadrado, rectángulo y demás, cuando hacemos una cruz, esta cruz lo que va a permitir es encontrar el centro de dicho rectángulo. Entonces, da igual si está así, completamente recto o un poco más inclinado, que aunque visualmente no se vea en el centro, esta cruz va a estar siempre en el centro real de nuestro cuadrado. Así que vamos a aprovechar eso para cuando tengamos una línea en perspectiva como esta de aquí, a crear un cuadrado y determinar el centro de nuestro elemento. Así que primero dibujaremos nuestro primer poste, el cual vamos a querer replicar en distancias como hice en esta regla de aquí, que se ve un poco complicada, pero cuando te la explique paso a paso lo verás bastante más sencillo y factible de aplicar en tus ilustraciones. Lo primero que necesitamos es el primer poste, el cual vamos a hacer a esta altura, y el segundo quiero que tenga este tipo de punto de fuga en esta línea. Así que el punto de fuga lo voy a poner aquí. Esto lo que hace es que el poste que necesito que esté alineado va a tener que seguir esta línea sí o sí, ya que vamos a ponerlos todos uno detrás de otro, como hemos hecho con los coches anteriormente. El otro poste lo voy a decidir poner aquí, y el centro exacto de este cuadrado que acabamos de crear con los dos postes
lo vamos a tener aquí. Esto lo que me va a ser útil es para crear entre el punto de fuga y este centro una línea que cruce todo. Esto lo que va a hacer que este de aquí es el centro de todos los postes que van a ver en esta fila de postes, ya que el punto de fuga sigue una línea recta y al estar alineados y ser de la misma altura, todos van a tener la misma línea superior, todos van a tener la misma línea inferior y todos van a compartir la misma línea central, que también pasaría con la línea de 3/4 o cualquier punto que vayamos a poner. Así que si yo quisiera ponerle una decoración aquí, si le hiciera una línea de fuga, le tendría que poner en esa altura de esta línea todos los elementos decorativos que le voy a añadir. Así que esto te va a ayudar un montón para irle poniendo todos los detalles a cosas más complejas que de una manera a ojo seguramente no la haríamos al 100% correcta y no sabríamos por qué no acaba de funcionar. Entonces, cuando estamos en este punto, vamos a tener tres líneas. Esta va a ser B, la superior, y la C, la inferior. Aquí vamos a tener el centro y esto lo único que vamos a tener que hacer una línea de A a C atravesando el centro del segundo poste. Este será el 1, este será el 2. Si yo ahora hago una línea que pase por el centro de estos dos postes, vamos a hacerlo en color naranja. Este punto inferior, que lo podemos hacer hacia abajo o hacia arriba, nos va a dar el inicio de nuestro siguiente poste. ¿Y por qué es esto? Si todos están alineados, al hacer un rectángulo, si lo hiciéramos entre el 1 y el 3, el 2 estaría justo en el centro. Y eso significaría que el centro de la altura del 2 estaría en este punto. Así que hemos creado una diagonal para encontrar este tercer vértice que no teníamos anteriormente. Y esto lo vamos a ir repitiendo paso a paso en cada elemento. Desde el punto 2 pasamos por el centro del 3 y aquí llegaríamos a la línea C, que este punto sería nuestro siguiente poste. Y aquí a poco iríamos sacando estos elementos, los cuales por la perspectiva que le he puesto van a acercarse bastante rápido. Pero como ves, esta distancia, si la hiciéramos a ojo, seguramente los haríamos con un poco más de diferencia. Y cuando lo apliquésemos con todo el resto del punto de fuga, lo veríamos diferente. Entonces, esto lo podemos aplicar para ventanas en edificios, unas escaleras que necesitamos que las líneas de donde te enganchas estén a la misma distancia, ya sean para postes, ya sean para coches que estén aparcados uno detrás del otro, que queramos que sea como un parking, que estén todos bien alineados, y elementos que tengamos que crear un patrón de distancia. Y para terminar, lo que te voy a dar es una herramienta en la cual vas a poder medir directamente con una regla para aplicar o buscar centros o dividir por partes tus distancias, ya que no puedes poner una regla aquí y medir exactamente para encontrar el centro, sino que tenemos que traspasar esta medida a una escala real. Y cómo lo haremos es utilizando lo que hemos comentado antes, de que cuando la superficie es paralela a la línea del horizonte, como es con un único punto de fuga, ahí sí que podemos medir. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a dibujar nuestra línea del horizonte. Luego lo que tienes que hacer es crearte una línea en la cual vas a usar de referencia para tomar todas las medidas. Y eso normalmente recomiendo que lo pongas en la parte inferior del folio, que te va a ayudar mucho, ya que lo puedes utilizar como marco de tu ilustración, o si no, luego cuando termines puedes llegar a borrarlo. Justamente paralela a la línea del horizonte, esto es muy importante, ya que es la línea que nos transformará a escala real nuestras medidas y nuestras proporciones. A partir de aquí lo que haremos es marcar nuestros dos puntos de fuga, aquí y el otro aquí, y con esto vamos a tirar varias líneas, y estas líneas lo que vamos a aplicar es ya ponerle 6 centímetros de ancho para poder tomar esta medida. Estos 6 centímetros lo que hace es que se apliquen en toda esta distancia. Todo este tramo de aquí serán 6 centímetros. ¿Pero en qué línea se van a transformar estos 6 centímetros? En la del otro punto de fuga. Tenemos que utilizar el punto de fuga opuesto para aplicar estos 6 centímetros, que ya lo haremos con la escala que queramos en nuestra ilustración. Ahora le pongo aquí una línea de fuga. Esto de aquí serían 6 centímetros. Y si yo aquí le pongo otros 6 centímetros en el lado del punto de fuga azul, en este apartado de tomar medidas hay que tener en cuenta que hay también un pequeño porcentaje de fallo a la hora de no hacer las líneas en el punto exacto. Si yo ahora mismo he tomado la medida y le pongo unos milímetros para un lado o para el otro, esto ya nos va a cambiar en sí la medida de nuestro objeto. Aquí ya tendríamos
tendríamos nuestro cuadrado tomado con medidas. Vamos a mirar si realmente las técnicas que hemos aprendido para encontrar el centro se aplican en nuestra línea de referencia. Para ello, hacer una cruz y encontrar el centro real de esta base. Si ahora desde el punto de fuga le paso una línea a través del centro que hemos encontrado, cuando llegase aquí justo están los 3 centímetros y los 6. Esto significa que si yo ahora quiero hacer 8 divisiones o las que sean, lo único que tendría que hacer es marcar los 6 puntos para hacer 6 divisiones. Te debería de enviarlas al punto de fuga. Y aquí tendríamos nuestra distancia traspasada en la perspectiva que tenemos. Veré que la primera son unos 5 milímetros y la última realmente ya me toma a 4. Ya se habría aplicado esta reducción que te he comentado al principio de los vídeos, que no puedes medir realmente lo que hay aquí con lo que hay aquí, porque esta distancia va a ser la misma aunque en el papel se represente más corta, que eso es lo que nos da la perspectiva y la profundidad de nuestras ilustraciones. Y aquí lo que puedes hacer es tomar las diferentes herramientas que te he dado, como la de hacer una cruz para encontrar el centro, la de tomar las medidas en una escala real de nuestra perspectiva, o la de utilizar esta herramienta para encontrar un patrón de distancias equitativa en nuestros elementos. Jugando con estas 3 herramientas puedes hacer prácticamente de todo. Tienes que aprender cuándo utilizar cada una o cuando crees que a ti te es más cómodo utilizar una o la otra. Por ejemplo, para patrones yo iría directamente por esta, y para cosas que son irregulares utilizaría esta otra. Y así es dividir entre 2 o 4, iría por la parte de hacer cruces, que puede ser como mucho más ágil y rápido, sobre todo cuando estás haciendo los dibujos a mano alzada. Con esta herramienta en la cual hemos aprendido a poner todos los elementos en cajas, hacer divisiones y repartir todos estos apartados, nos ayudará a solventar la mayoría de dudas o la mayoría de aplicaciones que necesitamos para nuestros dibujos con perspectivas. Porque recuerda, todas las ilustraciones necesitan perspectiva, ya sea una más simplificada, una completamente plana o una mucho más compleja, ya que todas tienen espacio.